Métodos para estimular la creatividad. Se debe de usar herramientas y técnicas que faciliten el trabajo de generación de ideas, para lo cual se proponen las siguientes. Número 1. Brainstorming. Es una herramienta que consiste en anotar en una pizarra las ideas surgidas en un grupo de personas para que después puedan discutirlas y seleccionar una de ellas. Esta técnica está recomendada para resolver todo tipo de situaciones relacionadas con la necesidad de generar un gran número de ideas. Mapa mental. Es una técnica de carácter gráfico en la que se utiliza una palabra o concepto clave como punto de partida para añadir ideas en forma de ramas de un árbol o de estructura radial. No existe una forma predeterminada de representar las ideas y son las relaciones o la jerarquía que el propio individuo decida las que condicionan el resultado o la forma final del mapa. Los mapas mentales muestran ventajas para el planteamiento de problemas complejos y para la identificación de nuevas ideas. Su utilización ayuda a ordenar en el cerebro mejor las ideas. Brainwriting. Se basa en una dinámica de grupo en la que las ideas de cada persona se ven retroalimentadas por las del resto de los participantes. Esta técnica resulta eficaz para recoger ideas innovadoras de grupos de personas que se enfrentan a un problema o a una situación que afecta a un proyecto concreto o al funcionamiento general de la empresa. Scamper. Es una lista de preguntas preestablecida. Cada una de las preguntas representa otras tantas técnicas de creatividad y por ello el Scamper, como herramienta integradora de diferentes técnicas, es considerada una de las técnicas más completas y eficaces, especialmente en el proceso divergente de generación de ideas. Su uso está especialmente indicado para la fase específica de generación de ideas. La letra S significa sustituir, que pueden ser lugares, cosas, personas, horarios o funciones. La C significa combinar, que pueden ser temas, funciones, emociones, conceptos o ideas. La letra A significa adaptar. Se pueden adaptar ideas, otros lugares, otros tiempos o los usos. La M significa modificar y es añadir algún concepto, idea o producto. La P significa proponer. Esto es para explorar opciones o para otros usos. La E significa eliminar, que pueden ser los conceptos, usos, funciones, partes o tecnología. La letra R significa reordenar, que puede ser invertir elementos o hacer lo contrario. PNI es una estrategia de aprendizaje. Se trata de una técnica que permite evaluar las ideas para su posterior selección en base a la valoración de 3 aspectos: positivo, negativo e interesante. Los 6 sombreros simbolizan los diferentes puntos de vista desde los que se puede analizar un problema o una situación concreta. Se trata de que los participantes en una reunión aporten ideas y colaboren en el proceso de adopción de decisiones, para lo cual todas las personas integrantes del grupo creativo utilizarían a la vez cada sombrero o punto de vista para analizar una situación o problema. Esta técnica está diseñada para guiar debates y evitar que los participantes desvíen su atención centrándose en la propia discusión. Analogías. Se define como una relación de semejanza entre cosas distintas. Desde el punto de vista de la creatividad, las analogías constituyen una técnica enfocada a la generación de ideas a partir de la creación de asociaciones de conceptos que de manera habitual no se encuentran conectados. Es recomendable utilizar esta técnica cuando se requiera un impulso o provocación extra, porque o bien las ideas no son suficientemente innovadoras o el proceso creativo se encuentra estancado. Future Pretended se puede traducir como año futuro deseado. Esa técnica, por tanto, lo que tratará de hacer es imaginar el futuro en positivo, estableciendo una situación hipotéticamente exitosa en un determinado ámbito o aspecto para la empresa. Algunas técnicas habituales para apoyar el proceso creativo, que pueden ser la 4x4
por 4. Es una técnica en grupo que sirve para seleccionar ideas en la que cada individuo aporta 4 ideas. Se hacen grupos de 2 personas y se eligen 4 ideas. Posteriormente se hacen nuevos grupos de 4 y se eligen otras 4. Finalmente el grupo elige una idea. Análisis morfológico. Se descompone un concepto o situación en sus unidades o conceptos más básicos. Con estos elementos se construye una matriz a través de la cual se buscan nuevas relaciones y combinaciones entre ellas. Biónica. Tiene un funcionamiento similar al de las analogías. Se utiliza habitualmente en el ámbito tecnológico para desarrollar nuevos instrumentos inspirados en la naturaleza y en los seres vivos. Cree-in es una técnica que parte de la idea de que las personas necesitan creer en sí mismas para ser creativas. Se trata de dar rienda suelta a los sentimientos más profundos y sinceros de las personas para que la creatividad surja de su interior. Para que esto ocurra, se utilizan normalmente juegos. Defectología. Se elabora un listado de los defectos o de los aspectos mejorables de un producto. Una vez identificados estos elementos, se plantean posibles soluciones para mejorarlo. Cada propuesta contribuye a una idea de mejora. Ideart es utilizar estímulos visuales, generalmente son cuadros urgentes, para provocar la generación de ideas y el pensamiento creativo salvaje. La inversión consiste en darle la vuelta al problema o foco creativo. Se altera el sentido de planteamiento para dar respuesta a una situación concreta. Por ejemplo, si un bar está vacío, pensar en cómo se puede vaciar el establecimiento lleno, que pueden ser subiendo la música, poniendo las bebidas calientes, dando un mal servicio. La solución vendría de poner una música agradable, cuidar la presentación de las bebidas y contratar a un camarero especialmente amable. Listado de atributos. Se trata de una técnica orientada al proceso de creación de nuevos productos o para la introducción de mejoras en los existentes. Consiste en la elaboración de un listado de los atributos o características de objeto en cuestión. Método 635. Se forman grupos de 6 personas que han de aportar 3 ideas o soluciones cada uno sobre un tema a las otras 5 personas del grupo de trabajo. Método de la visita. Es tan simple como ponerse en el lugar de otra persona y tratar de descubrir cómo se enfrentaría a un problema o situación. Con esta técnica, las personas dan su opinión sobre las atribuciones de los demás, pero no sobre las suyas propias, viéndose alimentados por el resto en las competencias. Relaciones forzadas. Se trata de buscar una palabra o concepto al azar y se trata de buscar aplicaciones para nuestro producto o empresa. TRIZ es un método especialmente recomendado para la generación de ideas radicalmente nuevas a partir de la sistematización de la creatividad en el trabajo científico. Estrategias de creatividad. Son 7 estrategias sencillas al alcance de todo el mundo que quiera honestamente aumentar sus competencias creativas. Think Zen. Pensar rápido, pensar lento, pensar abundante. Como siempre, la solución está en el punto medio. La creatividad necesita de cierta presión, pero también necesita de calma y tranquilidad. Think Po. Razonar provocativamente, pensar alternativamente y utópicamente. Aquí se trata de abrir la mente y situarnos en nuestro estado zen, ni mucha prisa ni mucha lentitud, y dejar que la paz y la tranquilidad nos ayuden a generar ideas en abundancia. Think Open. Observar otras realidades, mirar holísticamente y saber escuchar, dar y recibir. La creatividad, para ser auténtica y poder generar innovaciones de valor, debe ser abierta, es decir, deben tener en cuenta lo que están pensando en otros ámbitos y aprender de ellos. Think Flow. Pensar con fluidez, cambiar la perspectiva. Las mentes altamente creativas se caracterizan por tener la habilidad de encontrar caminos diversificados que conducen a otros enfoques alternativos que desembocan en una solución adecuada. Think and Draw. Hacer visibles las ideas, las imágenes y las sensaciones. Para expresar la creatividad es muy interesante atreverse a dar forma más allá de las palabras a las ideas que se tengan en la mente. Think Happy. Incorporar elementos de motivación y pasión, despertar todos los sentidos, disfrutar aprendiendo. Es importante descubrir nuestras fuentes de motivación porque de otra manera va a ser complicado dar rienda suelta a nuestra creatividad. Think Team.
Sumar energías, multiplicar esfuerzos, compartir conocimiento. El fracaso de algunas técnicas de creatividad nace a menudo de la falta de hábito de trabajar en equipo en muchas organizaciones. Desarrollar una cultura de innovación. El ambiente ideal para innovación no solo contempla recursos y estructuras organizacionales, sino también apoyo moral que permita a todos tomar mayores riesgos, que permitan experimentar para encontrar las soluciones nuevas y novedosas y permitir la implementación directa en ellas. La dirección debe aceptar un mayor nivel de toma de riesgo, de fallas durante el proceso de experimentación y de implementación directa sin que requiera de aprobación gerencial en muchos casos. El espacio de la innovación de la cultura. Se ha definido espacio de la innovación en cultura como un continuo encerrado en 3 coordenadas de innovación. La primera de la innovación es perseguida con el objeto de producir desarrollo para el propio ámbito cultural. La segunda supone la completa instrumentalización de la cultura. La tercera incluye los mercados culturales tradicionales que necesitan de innovaciones para poder satisfacer un ciclo de necesidad y demanda. 3 categorías de innovación en cultura. Para facilitar la distinción de las diferentes acepciones de innovación en cultura, vamos a servirnos con los conceptos de la cultura de la innovación emergente y cultura innovadora. La cultura de innovación tiene mucho que ver con los programas de desarrollo local o regional. La innovación emergente identifica la esfera cultural con un contexto en el que las interacciones de sus elementos generan procesos de desarrollo para el propio sistema y como un posible espacio de investigación o producción de conocimientos, equiparándose a otros ámbitos. Por último, el concepto de cultura innovadora se han de aplicar cuando la forma consciente se usa la etiqueta de innovación para hacer que los productos culturales despierten el interés del mercado. Este espacio de la innovación se sitúa sobre lo que de manera precaria hemos de definir como esfera cultural. Si algo tienen en común esas 3 categorías es que en cierta medida todas se nutren o están relacionadas con la creatividad social. Esto es una serie de potencialidades e iniciativas que nacen de grupos sociales cuya importancia como recurso económico es cada vez más valorada. Si bien hemos dicho que el espacio de innovación se sitúa sobre la esfera de cultura, esta a su vez completamente sumergida en una no esfera a la que denominamos creatividad social, es decir, un todo social cuyo potencial creativo es ilimitado. Así pues, la esfera cultural puede ser un excelente vehículo para capturar la creatividad social, pero también para convertirla en innovación. De la misma manera en la que se ha dibujado este espacio, podrían dibujarse otros espacios de innovación que funcionarían de forma similar, aprovechando los recursos propios de otros ámbitos o esferas. Promover portafolios de ideas. Es un banco de ideas propiedad de la empresa, de las cuales decidirán en cuáles invertir dinero y esfuerzo para desarrollarlas. Esta herramienta permite adelantarse a los competidores y una vez establecida la cultura organizacional, es posible construir dichos portafolios. En el archivo a continuación encontrarás más información sobre los portafolios. Construyendo ecosistemas. Un ecosistema es un entorno para soñar e imaginar. Es una energía innovadora, aprovechando los recursos endógenos que un país o comunidad tiene. Para ello se debe estimular a las personas que son capaces de generar muchas ideas imaginativas e innovadoras de manera intencional y que éstas produzcan desarrollo económico, social y cultural. En mi punto de vista, la empresa que maneja todas estas, o bueno, la mayoría de las áreas creativas es Google, ya que ellos promueven mucho la capacidad, tratan de tener a todos sus empleados en un estado de armonía para que a su vez ellos puedan producir más ideas e innoven. Muchísimas gracias.